Buenos días hermanos. Gracias al Señor por estos tiempos, ¿no?, que nos está permitiendo vivir, tener como hombres para fortalecernos. Continuamos, ¿no?, con la lectura del libro, ¿no? Continuamos con el capítulo número 10. Es la conclusión ya. Damos gracias al Señor por eso, ¿no? Nuestro deseo realmente es que estos ayunos nos muevan, ¿no?, a hacer lo que estamos leyendo y a lo cual estamos también nosotros exponiendo. Nuestro deseo es que produzca fruto en nuestras vidas, ¿no? Y esta es la conclusión, ¿no?, de este capítulo. Hace unos días pude ver una película con mi esposa y era una película autobiográfica y trataba sobre cómo este hombre McDonald's, ¿no?, alcanzó el ser lo que es ahora esta empresa, ¿no? Y oye, me pareció interesante, vamos a verla, le digo a mi esposa. Y bueno, la estábamos viendo y se muestra, ¿no?, cómo este hombre, a través de trampas, a través de egoísmo, ¿no?, levantó esta empresa, ¿no? Claro, yo lo digo ahora sí, ¿no? Pero si no hubiese sido por la obra de Cristo, yo solamente hubiese visto un hombre exitoso, ¿no? Claro, en la película se reflejaba, ¿no?, este hombre abandonó a su esposa, la olvidó, su esposa en casa sola, deseando su atención y él solamente pensando en abrir más McDonald's. Claro, la película lo mostraba como un hombre exitoso, ¿no? Y yo decía, wow, Señor, si tú no hubieses obrado realmente, yo así lo hubiese visto a él, ¿no?, un hombre exitoso. Para el mundo aplaudido, para Dios reprobado, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos tratar a través de estos ayunos. Esa cosmovisión que nos han vendido, esa cosmovisión en la que hemos crecido, deseamos que el Señor, por el poder de su palabra y su Santo Espíritu, sea transformando nuestros corazones para que cada día más seamos conforme al diseño de Dios, hombres que Dios quiere para nosotros, ¿no? Y damos gracias a Dios por todo lo que hemos visto, ¿no? Y como introducción quisiera recordar un poco de lo que hemos hablado, ¿no?, para hacer luego un enlace con lo que trata el capítulo 10, ¿no? Este capítulo se titula Esperanza para un hombre como sacerdote en su hogar. Y ya vamos a explicar el motivo por el cual vamos a hablar de esperanza, ¿no? Entonces, como introducción quisiera recordar eso, ¿no?, los puntos que hemos enseñado hasta ahora, ¿no? Hemos visto hasta este punto el diseño de Dios para nosotros como hombres. Hemos visto lo que Dios desea para nosotros en nuestros hogares como líderes espirituales, ¿no? Hemos visto la garantía escritural de lo que es un sacerdote y de que eso es lo que Dios espera de nosotros en representación e imitación a lo que es nuestro Señor Jesucristo. También tuvimos un ejemplo precioso en la vida de Job, lo mencionó hace poco nuestro hermano John Jairo, ¿no?, de que el libro ha utilizado constantemente el ejemplo de Job para eso. Y pudimos ver, ¿no?, cómo Job, como cabeza espiritual de su hogar, se desarrolló y se condujo, siendo un gran ejemplo para nosotros. Y luego de eso, ¿no?, comenzamos a ver acerca de los roles que debemos desempeñar como sacerdotes en nuestros hogares, ¿no? Entendemos que como sacerdotes ya nosotros no tenemos que sacrificar, ya todo eso lo hizo el Señor Jesucristo, pero hay roles vigentes, ¿no? Uno de ellos era que debíamos interceder en oración por nuestras familias. Dios espera eso de nosotros como una respuesta natural de amor hacia nuestras familias, rogar y suplicar por su bienestar espiritual. También vimos, ¿no?, que el Señor espera de nosotros que seamos hombres que dirigen y guían a sus esposas, a sus familias en el culto de adoración, hombres que medien las bendiciones divinas, hombres que instruyan a sus esposas en el hogar. Y también vimos que el Señor desea que seamos jueces en las cosas santas de nuestras casas, ¿no? Y hoy nuestro hermano nos compartió lo que Dios quiere que seamos como personas, como hombres, nuestro carácter, ¿no? Hoy hablamos a través de este capítulo 9 que nos ha compartido nuestro hermano, el carácter, ¿no?, que Dios espera de nosotros. Ahora este capítulo hablaremos de esperanza, ¿no? Y hablamos de esperanza porque a la luz de todo lo que hemos visto, de lo que Dios espera de nosotros, de lo que Dios quiere que seamos como esposos y del carácter que Él espera, sin duda puede ser bastante abrumador todo eso para nosotros. Y más estando en un mundo caído, en un mundo que promueve todos los valores que son contrarios al Señor, y más cuando nosotros vemos nuestra debilidad y nuestra flaqueza. Puede ser abrumador para nosotros. Pero
hay esperanza. Hay esperanza, ¿no? Un hombre puede ser quebrantado, un hombre se puede mirar sin fuerzas, un hombre puede mirarse y no sentirse lo suficientemente capaz para llegar a ser ese sacerdote en el hogar, puede mirar sus fallas y eso puede ser lo que haya pasado con algunos de nosotros. A la luz de todo lo que hemos visto, puede ser que tú te hayas visto en el espejo de la palabra y te has dado cuenta de que posiblemente o no estás haciendo nada de eso, o lo estás haciendo de una manera muy mediocre, muy ligera, no dándole la importancia que realmente merece. Pero hay esperanza, y este capítulo hablaremos de eso, ¿no? Si todo esto quebranta y ha humillado nuestros corazones, si todo esto sinceramente ha producido en ti un deseo y una transformación en el Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, hay esperanza. Y hoy quiero a través de este estudio hacer eso. Quiero que nosotros miremos al Señor Jesús, nos enfoquemos en nuestro gran sumo sacerdote, nos concentremos en Él, porque es en Él que está nuestra esperanza, en el Señor Jesucristo. Y por ese motivo, la enseñanza de hoy va a ser más o menos algo temático. Vamos a hablar del sacerdocio. No voy a centrarme en un texto como tal y lo vamos a desarrollar, sino temáticamente hablaremos de varias cosas acerca del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y iremos en varios versículos para eso, ¿no? Y por ese motivo, la enseñanza de este capítulo he decidido considerar el libro de Hebreos, pues es el único libro del Nuevo Testamento que más ampliamente nos habla acerca del sacerdocio y del oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y eso queremos hacer. De Hebreos, casi que toda la carta habla o menciona ese oficio del Señor. En 2:17 hay una mención de nuestro Señor Jesucristo como gran sumo sacerdote. En el capítulo 3, versículo 1, nuevamente lo vuelve a mencionar. Luego desde el capítulo 4, versículo 14 hasta el capítulo 10, todo eso habla acerca del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso. Y lo menciono, hermanos, para que entendamos la centralidad de ese oficio en nuestra vida, la importancia, ¿no? Hebreos vemos que menciona al Señor como mayor a Moisés, ¿no? Su oficio como profeta, lo menciona a él como superior, pero lo mencionó en un capítulo, ¿no? Pero como gran sumo sacerdote menciona al Señor Jesucristo casi que en toda el libro de Hebreos. Y eso habla de la centralidad, de la importancia. Qué importante es que nosotros entendamos eso, qué importante es que aprendamos de eso, ¿no? Entonces, el considerar a Jesucristo en todo su esplendor y gloria es lo que debemos hacer. Considerarlo a Él en todos sus oficios, pero sobre todo en el oficio que tiene que ver en favor de nosotros. Y eso es lo que hemos aprendido, el sacerdocio. Dios lo levantó con ese fin, con el fin de favorecernos a nosotros. Esa era la responsabilidad de los sacerdotes. Y por eso vamos entonces a ir a la luz de este libro, a varios versículos, y hablaremos de muchas cosas que van a ser importantes para nosotros para enfatizar la esperanza en el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, dicho esto como introducción, he dividido la enseñanza en 3 puntos, ¿no? Y el primero de ellos lo he titulado Necesitamos ser restaurados por el gran sumo sacerdote Jesús. Necesitamos ser restaurados por el gran sumo sacerdote Jesús. Amén. Y aquí en este punto, primeramente yo quiero establecer un argumento, hermano, para dar a entender el punto de por qué necesitamos ser restaurados por el gran sumo sacerdote Jesucristo. Quisiera primeramente establecer el argumento de ese motivo, ¿no? Y lo primero que quiero señalar es que en la introducción hablamos de esperanza y de que esa esperanza está en Cristo. Y quiero resaltar esa palabra. Hay esperanza en Cristo. Solo en Él está nuestra esperanza. Fuera de Él es imposible. Fuera de Él no hay ninguna esperanza. Si no estás en Cristo, no vas a poder ser el sacerdote que Dios espera para ti. Si no estás en Cristo, eso significa que estás en la carne, es decir, bajo el dominio del pecado. Y si es imposible, es totalmente imposible en esa condición poder llegar a ser lo que Dios quiere para nosotros. Estar en la carne significa eso, estar bajo el dominio
del pecado. Y posiblemente, hermano, puede que haya sido esa la razón o la motivación o el por qué desde que hemos comenzado este ayuno, muchos o algunos de vosotros no hayan hecho ni siquiera el más mínimo esfuerzo por poner en práctica todo esto. Posiblemente eso sea la razón por la cual muchos de vosotros ni siquiera han intentado, desde que vimos este capítulo, desde que hemos comenzado a leer este libro, a interceder en oración por su familia. Posiblemente esto sea la razón por la cual muchos de vosotros no han decidido compartir la palabra en sus hogares. Posiblemente sea eso. Y nosotros, hermanos, no queremos, como lo habló nuestro hermano John Jairo, no queremos simplemente dar reglas externas. Debemos ir a la raíz del mal, a la raíz del mal. Y por eso quiero primeramente establecer ese argumento, ¿no? Porque nosotros necesitamos entender que estando bajo el dominio del pecado, es imposible hacer la voluntad del Señor. Y por eso necesitamos ser restaurados por Él. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. El pecado entró por la desobediencia de un hombre, a Adán. Y dice la Escritura que como consecuencia del pecado entró la muerte. Desde ese momento el mundo cayó en un estado de maldición. El pecado afectó todo nuestro ser. El pecado afectó nuestras emociones, afectó nuestras decisiones, sentimientos, afectó nuestra mente. Eso es lo que conocemos como una corrupción total. El hombre cayó en un estado de esclavitud y de dominio sobre el pecado debido a esa desobediencia, debido a la desobediencia del primer creado. Y desde ese momento, hermanos, es imposible. Hubo una separación, hubo una ruptura entre la relación de Dios. A tal punto que las inclinaciones del corazón del hombre son de continuo hacer lo malo, dice la Escritura. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y tú te preguntarás, pero José, íbamos a hablar de esperanza, ¿no? ¿Por qué estás mencionando pecado? ¿Por qué estás mencionando corrupción? ¿Por qué estás mencionando esclavitud? Sí, vas a hablar de esperanza, pero es que para entender la esperanza, primero hay que entender esto, hermano. Para entender la esperanza y para que veas que necesitas esperanza, primero es necesario, si esta es la condición de un hombre, primero es necesario que sea expuesto ante esa realidad. Y eso es importante, hermano. Es importante que lo entendamos. Es importante entender que bajo esta condición de esclavitud es imposible vivir como un sacerdote en tu hogar. Es posiblemente eso lo que haga que no estés dando mucho esfuerzo para que tu familia, tu casa viva y en ella seas o hagas lo que Dios espera de ti. Es importante que entiendas que posiblemente esta sea la causa de que no te importe espiritualmente el bienestar de tu familia, porque espiritualmente estás muerto. Y eso es importante entenderlo y señalarlo. Romanos 8:7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. El pecado nos convierte en seres tan bajos, débiles y depravados que quedamos imposibilitados en nuestras fuerzas sin poder levantarnos. Es en una desesperada de necesidad de compasión y gracia. En esta condición el hombre es peor que un ciego que camina al borde de un acantilado. Si esta es tu condición, hermano, si esta es tu condición y si esto es lo que está pasando ahora en tu vida, a pesar de eso, quiero decirte, hay esperanza. Hay esperanza, pues tenemos un gran sumo sacerdote que venció el poder del pecado y de la muerte y que solo Él tiene poder para restaurar de la esclavitud y dominio del pecado. Hebreos 9, 24 al 26. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo.
Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. La relación que teníamos con Dios, representada en Adán y Eva, que se rompió y se destruyó totalmente por la desobediencia de ellos, Dios decidió restaurarla nuevamente por medio del oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que el pecado trajo como consecuencia, esa esclavitud, esa enemistad en Cristo Jesús, hay esperanza y es destruido. Fue vencido. El texto nos dice claramente que el Señor se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y eso es precioso, hermano. Eso es precioso. El Señor Jesucristo restaura nuestra relación con Dios y por eso, primeramente, debemos mirarlo a Él como aquel gran sumo sacerdote que nos puede restaurar. Sin esa restauración, hermanos, si eso no ocurre primeramente en nuestra vida, es imposible. Si no hay un nuevo nacimiento, si no hay conversión, si no hay una obra de regeneración por el poder del Señor a través de su palabra, por más que nosotros hagamos ayuno, no va a haber un cambio. A lo mejor puede ser que tú hayas intentado, pero te duró 2 meses o 1 mes. Puede ser que te hayas esforzado, pero duró poco y a lo mejor puede ser que sea eso. Estás todavía descansando en tu fuerza. Pero Cristo se manifestó para que por medio de su sacrificio destruyera el poder del pecado. Esa influencia que el pecado ejerce en el hombre natural caído, esa influencia de dominio, de esclavitud, el Señor la destruyó completamente por el sacrificio de sí mismo. Y por eso quiero ahora que mires hacia Él, que lo busques a Él, porque nuestro oficio como sacerdote en nuestra casa, nuestra piedad en nuestra casa, solamente va a surgir como una respuesta a lo que Dios hizo en aquella cruz. Solamente así lo vamos a alcanzar y lograr. Como una respuesta a lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros para librarnos de la esclavitud del pecado en aquella cruz. El Señor Jesucristo, como lo dice Hebreos 10:14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. El pecado destruyó nuestra imagen de Dios, nos corrompió, nos inclina hacia el egoísmo. El pecado hace que nosotros caminemos de una manera que es contraria a la voluntad del Señor. El pecado distorsiona el carácter que hemos visto que Dios espera de nosotros como hombres, de esa irrepresibilidad. El pecado impide que nosotros seamos lo compasivo que Dios espera de nosotros y de que nos mantengamos en fidelidad ante las cosas que Él espera. Pero el Señor Jesucristo, por medio del sacrificio de sí mismo, ha hecho perfectos a los que son santificados. El Señor, por su sacrificio, ha restaurado nuestras vidas. Y eso está ahora también a disposición de ti. Y eso es lo más maravilloso, amigo y hermano, que no hay nadie que pueda sentirse que está fuera del alcance de la gracia de Dios. No importa qué tipo de hombre seas, lo que hayas hecho, lo culpable que te puedas sentir. No importa cómo hayas tratado a tu familia desde este momento hacia atrás, eso no limita la gracia de Dios. No importa cómo te sientas, si te sientes culpable, si te sientes incapaz, si no te sientes merecedor de la gracia de Dios, esto es lo maravilloso, que nadie puede sentirse alejado de la gracia de Dios. Jesucristo está listo para ser tu gran sumo sacerdote irreprensible, compasivo y fiel. Y por eso aprendemos del oficio del gran sumo sacerdote Jesús. Porque la Biblia constantemente nos muestra eso. Que la voluntad de Dios era restaurar a los hombres, acercándolos a Dios y tratando a la vez sus pecados. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Y todo comienza desde allí. Todo comienza con tener una relación con nuestro gran sumo sacerdote. Y sin esa relación, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos dicho, será vano, no será consistente y no va a dar fruto. Sin primeramente tener una relación con nuestro gran sumo sacerdote, nosotros no vamos a poder ser ese gran sumo sacerdote. Es imposible, porque es en imitación a Él. Y
un hombre apartado de la gloria de Cristo, un hombre esclavizado en sus pecados, no va a desear ser como Jesús y tampoco va a poder hacerlo. Pero Él venció el pecado y esa es nuestra esperanza. Ahí quiero que veas la esperanza, hermano. Él venció el pecado. Ahí quiero que veas la esperanza, amigo. Si esa es tu condición, Él tiene poder para restaurarte. Él tiene poder para hacerte nueva criatura. Él tiene poder para que seas lo que Dios espera según su palabra. Amén. Y en ese sentido, hermanos, así como solamente por medio de una relación de nuestro Señor Jesucristo podemos nosotros ser perdonados y entrar en esta nueva vida, así también es el mismo Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, el que va a poder ayudarnos y sostenernos y al cual necesitamos para vivir de la manera que Dios desea. Él es el motivo por el cual venimos a esta nueva vida, pero también es la razón por la cual nos conducimos de la manera que debemos conducirnos en esta vida. Él es la causa de que ahora nosotros seamos hijos de Dios, pero también en Él nosotros podemos llegar a comportarnos, a vivir y andar como hijos de la luz. Por eso necesitamos mirarlo hacia Él, porque en Él está nuestra esperanza, porque en su obra, en su poder, en su suficiencia, es que nosotros podremos ser lo que Dios espera que seamos como sacerdotes de nuestros hogares. Lo necesitamos a Él. Y eso quiero hoy, hermano, que mires al Señor Jesús, que fijes tus ojos en Él, que te concentres en Él, para que así tengas esperanza y para que así puedas vivir de la manera que el Señor quiera para tu vida. Amén. Y a partir de este punto, esto nos introduce entonces, hermano, en el segundo punto, las características del sacerdote, las características del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hasta este punto visto la necesidad de ser restaurados por el gran sumo sacerdote. Hemos visto hasta este punto que Él venció el pecado. Hemos visto hasta este punto que sin una relación con Cristo no podemos entrar a la vida eterna y sin una relación con Cristo es imposible por causa del pecado en nuestras vidas. Pero ahora, en esta nueva vida en Él, también necesitamos mirar al Señor Jesús. Y en este segmento de la enseñanza, lo que quiero es que veamos 4 características de nuestro gran sumo sacerdote Jesús. Y a través de eso yo creo que suficiente van a ser para que nuestros corazones se llenen de la esperanza, para que vivamos de la manera que Dios quiera que vivamos. Vamos a enfocarnos en el Señor Jesús. Y la primera característica es que Cristo es un sacerdote compasivo. Cristo es un sacerdote compasivo. El libro, hay una parte en el libro que nos decía algo precioso, ¿no? Que cristianismo es necesitar, buscar, tener un gran sumo sacerdote. A eso se refiere, relacionarnos con un gran sumo sacerdote. Y quiero que hoy lo conozcas un poco más, ese gran sumo sacerdote Jesús. El primero de las características es que Cristo es un sacerdote compasivo. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo con nosotros, pero sin pecado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hemos visto entonces, hermanos, ¿no?, el triunfo de Cristo sobre el pecado, la muerte y el mundo. Y cómo es el Señor Jesús el que nos da vida eterna y cómo es que por medio de su triunfo en aquella cruz el Señor nos hace a nosotros ahora aceptos ante la presencia de Dios. El pecado nos corrompió y el pecado nos apartó de la gloria de Dios, pero por el sacrificio de sí mismo Cristo destruyó el pecado. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros ya no vamos a tener ninguna lucha contra el pecado. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a pecar nunca más. Eso no quiere decir que ahora no vamos a cometernos ni cometer falla. No quiere decir eso. Aún así, en esta nueva vida nosotros podemos mirar nuestro carácter, podemos mirar lo que somos y podemos sentirnos todavía no lo suficientemente justo y lo santo que nosotros desearíamos ser. Todavía vamos a ver remanentes del pecado, todavía vamos a ver luchas contra el pecado
Y eso se intensifica más cuando nos damos cuenta en el mundo en el que estamos viviendo, un mundo caído, un mundo que constantemente promueve el mal, un mundo que constantemente incita a hacer lo que a Dios no le agrada, y nuestras flaquezas, nuestra carne, nuestra debilidad. Todo eso puede ser muy abrumador, pero qué bendición es saber que tenemos un gran sumo sacerdote compasivo. Y en esta lucha, ¿no?, contra el pecado, qué descanso es para nosotras, para nuestras almas eso, saber que tenemos un gran sumo sacerdote, que es imposible que no pueda compadecerse de nosotros. Y aquí quiero centrarme un poco más en el texto, hermano. Y lo primero que quiero señalar del texto es que nos dice un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza. ¿Sabe lo que significa que no pueda compadecerse? El texto está hablando acerca de una imposibilidad. Es imposible que un hombre no encuentre compasión en Cristo. Es imposible que Cristo no deje de mostrar compasión. Es imposible que en Él no encontremos nosotros compasión. Hemos visto que en nuestros matrimonios, en nuestras casas, en nuestras familias, es el lugar en donde más nosotros posiblemente podamos mostrar quiénes somos. Es inclusive el lugar donde más posiblemente nuestra naturaleza pueda brotar. Las dificultades que tiene el compromiso de ser esposo, la gran responsabilidad que tiene, nuestras tentaciones. Y muchas veces vamos a fallar, muchas veces vamos a equivocarnos. Y seguro hasta ahora ya lo hemos hecho muchas veces con nuestras esposas. Pero qué precioso es saber que tenemos un gran sumo sacerdote compasivo. Es un gran sumo sacerdote que se compadece de nosotros, el Señor Jesucristo. Y la razón del por cual Él se puede compadecer de nosotros es porque el Señor Jesucristo también ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que nos entiende, que conoce nuestras debilidades, que entiende nuestras flaquezas. Él es compasivo y siempre lo será. Siempre lo será. En Él siempre, cada vez, hermano, que tú pecas, cada vez, hermano, que tú fallas en tu hogar, puedes mirar a los cielos y puedes confiadamente descansar en el hecho de que en Él encontrarás compasión. Algo que es tan importante para nosotros como esposos, entender eso. Entender que podemos ir al Señor Jesucristo y Él siempre se compadecerá de nuestras flaquezas, ¿no? Y aquí evidentemente quiero señalar una cosa, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo puede compadecerse de nosotros porque Él también fue un hombre como nosotros. Pero la gran diferencia es que Él, sin pecado, perfecto, santo, inmaculado, apartado de los pecadores, en Él no había maldad, en Él no había iniquidad. Y aunque el texto nos dice, ¿no?, que el Señor Jesucristo fue tentado también en todo como nosotros, pero sin pecado, hay que entender una cosa: Cristo no tiene concupiscencia. Cristo no es como nosotros. Internamente Él no sentía deseos para hacer el mal. Internamente el Señor Jesucristo no sentía inclinaciones hacia el mal. Él es santo, perfecto, apartado de los pecadores, inmaculado, tal como lo vimos hace un momento. En Él no hay maldad, en Él no hay pecado. Y eso es precioso, hermano. Eso, al ver que Él es así, nos debe dar más confianza en acercarnos al Señor Jesucristo. Eso, al ver que Él es así, debe darnos a nosotros más gozo. Saber que el Señor Jesucristo es apartado de todo mal. Saben que el pecado es todo lo contrario al carácter de Dios, ¿no? Destruye nuestras vidas, es tinieblas, Dios es luz. Pero saber que en Cristo es apartado del mal, del pecado, que en Él no mora el mal ni el pecado, eso debe a nosotros darnos confianza de que en Él nunca vamos a recibir nada malo. Nunca, hermano, nunca. El Señor Jesucristo se puede compadecer de nosotros porque Él era como nosotros. Hebreos 2:17, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. El Señor Jesucristo tenía que ser necesario que fuese como nosotros. Hemos visto que el gran sumo sacerdote, el oficio sacerdotal tenía una función.
El sacerdote tenía que representar al hombre. Por tanto, nuestro gran sumo sacerdote tenía que ser un hombre. Para él representarnos ante el Padre, el hombre pecó. Quien el Padre deseaba reconciliar consigo mismo era el hombre. Era necesario que él fuese como nosotros. Era necesario que él se encarnara. Pero la gran diferencia es que el Señor fue sin pecado, perfecto. En comparación a los otros sumos sacerdotes que tenían que entrar al lugar santísimo ofreciendo sacrificios con sangre ajena, el Señor Jesucristo no tuvo la necesidad de ofrecer sacrificios por sus pecados porque en Él no había pecado. Él fue perfecto, como nosotros. Sufrió en debilidades, sintió hambre, sintió cansancio, aflicción. Como nosotros, Él pudo experimentar el dolor de las pérdidas por la muerte. Como nosotros, Él pudo experimentar la angustia. Como nosotros, Él pudo experimentar todo eso. Y por eso Él tiene la capacidad de ser compasivo. Y su compasión para con nosotros es infinita, completa, es algo precioso. Él nunca dejará de tener compasión por los suyos. Nunca dejará de tener compasión por los que se acercan con un corazón contrito y humillado ante su presencia. En Él siempre hallaremos compasión. Es importante y maravilloso, hermanos, para nosotros eso. La palabra compasión, el significado bíblico para esta palabra deriva de la traducción de la palabra en hebreo rayán, que indica la muestra de misericordia y el albergue de piedad. Indica la muestra de misericordia y el albergue de piedad. Misericordia y piedad. ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Cuánto necesitamos de eso para poder llevar a cabo nuestro oficio en nuestras casas? Muchísimo, hermano. Mira, hermano, yo estoy seguro que si yo pregunto a vosotros, a todos los que estamos aquí, si hemos sido plenamente y completamente compasivos en nuestras casas, probablemente no lo hemos sido. El hombre muestra compasión, pero no siempre. Yo a veces no siempre la he mostrado a mi esposa por mi maldad y mi flaqueza. Mi esposa a veces se equivoca, es imperfecta. Y hay ocasiones que por el poder del Señor muestro compasión hacia ella, pero otras veces cuando miro hacia atrás digo, no, aquí fuiste, ¿por qué fuiste así? ¿Por qué no la entendiste? ¿Por qué no fuiste compasivo con ella? El Señor Jesucristo nunca, hermano, nunca le pasará eso con nosotros. Siempre será compasivo y siempre podemos llegar a Él. Mire, el Señor Jesucristo nos puede decir a nosotros, como le dijo a la mujer que fue hallada en el acto del adulterio, en Juan capítulo 8, versículo 10 al 11. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete, desde ahora no peques más. Yo tampoco te condeno, desde ahora vete, no peques más. Hermanos, cada vez que cometas una falla en tu hogar, cada vez que falles en tu hogar, porque fallaremos de muchas maneras. Yo no estoy hablando de practicar el pecado, yo no estoy hablando de una persona que vive constantemente pecando. No estamos hablando de eso. Por la obra de Cristo ya no practicamos el pecado, pero fallaremos. El que dice que no tiene pecado es mentiroso, dice la Escritura. Es mentiroso. Eso no quiere decir que, como yo tengo que fallar porque soy débil, pues no me voy a esforzar por la santidad. Si no estoy haciendo eso, eso quiere decir simplemente que no he nacido de nuevo. Pero quiero que entiendas esto, hermano. La paz que puede traer a nuestro corazón saber de que a pesar de que puedo fallar y de que a pesar de que puedo pecar, siempre voy a encontrar una fuente de infinita compasión en nuestro gran sumo sacerdote Cristo Jesús. No sé cuántos de ustedes le haya pasado, hermanos, pero yo he llegado a un punto en mi matrimonio algunas veces en donde digo, no puedo más. En donde digo, no merezco ni que me escuches, no merezco ni que me atiendas. He llegado a un punto así, en donde, Señor, ¿por qué todavía este carácter? ¿Por qué todavía esta lucha? ¿Por qué todavía esto? Y simplemente estoy así diciendo, no merezco. Y en ese momento en el que estoy así, de repente comienzo a sentir la compasión del Señor. No sé, de repente comienzo a sentir su misericordia.
el albergue de la piedad que necesito para ser tratado en ese momento. Y eso lo puedes encontrar en el gran sumo sacerdote. Él es compasivo. Pero así como el Señor es compasivo, el Señor también nos dice como a la mujer que fue encontrada en el adulterio: vete y no peques más. Y eso es precioso, hermano. El Señor Jesucristo no solamente muestra la compasión de una manera de que es indulgente y que simplemente nos va a tratar nuestros pecados, no. Él trata nuestros pecados con una compasión perfecta, con una compasión equilibrada. Hermanos, hablamos de que el Espíritu Santo hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo representa el carácter perfecto de nuestro Señor Jesucristo, y estamos llamados a desarrollar, a buscar el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y uno de ellos es que dominio propio, ¿no? Dominio propio. Cristo siempre va a tener eso, hermano. Cristo siempre va a tener en Él dominio propio, compasión, misericordia. Eso lo podemos encontrar en nuestro gran sumo sacerdote. Y eso me lleva a la segunda característica. Jesucristo es un gran sumo sacerdote que purifica nuestros pecados. Jesucristo es un gran sumo sacerdote que purifica nuestros pecados. Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Él muestra compasión para nuestra flaqueza. Él está ahí constantemente mostrando misericordia, pero Él también trata nuestros pecados. Y eso es tan importante, hermanos, llevarlo. Y eso nos da a nosotros esperanza, hermanos, en la lucha contra el pecado. Porque si yo les preguntara a ustedes, hermanos, ¿cuál es el mayor enemigo en vuestros hogares? ¿Cuál creen ustedes que es el mayor enemigo en vuestros hogares? ¿Cuál creen? ¿Cuál creen? Una persona que me pueda decir cuál creen que es el mayor enemigo que tenemos de nuestra casa. Nosotros mismos, hermano. Nuestra carne, nuestra lucha contra el pecado. Pero qué precioso es saber que Cristo Jesús, su sangre es poderosa. Su sangre es poderosa para purificar nuestras conciencias de obras muertas con el fin de capacitarnos para servir al Dios vivo, ¿no? Hemos dicho que el libro de Hebreos es un libro que está lleno de contraste y el autor siempre contrasta con el fin de mostrar la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. En este particular, está contrastando el poder e influencia de los sacrificios realizados en el antiguo pacto en comparación al infinito y definitivo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos la comparación en esa palabra: cuánto más la sangre de Cristo. Cuánto más la sangre de Cristo. Es que la sangre de Cristo tiene un inmenso e incomparable poder en comparación a la de los animales. En el antiguo pacto ellos tenían que ofrecer y sacrificar animales, pero esos sacrificios no impactaban, como dice el texto, la conciencia de ellos. Esos sacrificios solamente impactaban externamente a las personas. Sin embargo, la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo tiene poder para limpiarnos de toda inmundicia y obras malas. Hebreos 9, del 9 al 10. Los sacrificios de ellos, en este texto vamos a ver algo precioso, ¿no? Los sacrificios de ellos eran limitados. Los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto eran limitados. Pero vamos a ver algo precioso, Hebreos 9, del 9 al 10. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en su conciencia al que practica ese culto, puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas para el tiempo de reformar las cosas. Quiero centrarme un poco en este texto, hermano. Nosotros leemos en el versículo 9 que dice: lo cual es un símbolo para el tiempo presente. Aquí el autor se está refiriendo a las obras ceremoniales que se hacían en el antiguo pacto.
El autor de Hebreos siempre hace eso, ¿no? Para mostrar la superioridad de Cristo, refleja lo que se hacía en el antiguo pacto con la obra consumada perfecta de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y él dice algo precioso, él dice que lo que ellos hacían en el antiguo pacto era un símbolo, era solamente eso. La palabra que más literalmente se traduce para esa expresión es la palabra parábola. En otras palabras, es como si el texto estuviera diciendo que ellos lo que hacían era una representación de lo verdadero, ¿no? El Señor Jesucristo usó muchas parábolas, ¿no? Para hablar del reino de los cielos, para hablar de la salvación, muchísimas, ¿no? ¿Qué es lo que hacía Él? Por medio de una parábola representaba o enseñaba algo muchísimo mayor. Y eso hacían las parábolas. Lo que ellos estaban haciendo era una parábola del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Era una simbología, una tipología, apuntaba hacia el Señor Jesús, ¿no? Estos sacrificios eran una parábola del sacrificio definitivo y verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el texto dice que son un símbolo para el tiempo presente, porque el verdadero sacrificio al cual ellos representaban ya se había realizado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es precioso ver todo esto, hermano. El texto también nos dice que era lo que afectaba los sacrificios de los sacerdotes, ¿no? Decían que eran para el cuerpo. Solamente presentaban esos sacrificios, afectaban solamente el cuerpo. El versículo 10 de Hebreos 9 nos dice que estos actos ceremoniales eran solo para el cuerpo, es decir, que solo tenían efecto externo en la persona que lo practicaba, pero internamente no pasaba nada, no había ningún cambio. Por ese motivo, cuando se hacían los sacrificios, los que lo practicaban tenían que nuevamente volverlo a hacer, nuevamente volverlo a hacer, nuevamente volverlo a practicar. Pero nuestro texto, nuestro gran sumo sacerdote ofreció un sacrificio perfecto, un sacrificio pleno, un sacrificio poderoso. Cristo, dice en nuestro texto, nos purificará. Eso es una expresión que está en presente continuo. Cristo hace esa obra por medio de su sangre derramada en aquella cruz. Su sangre tiene poder para limpiar nuestros pecados. Su sangre tiene poder para ayudarnos. Él es compasivo, pero Él también trata nuestros pecados. Él es compasivo, pero Él también nos ayuda a caminar en santidad. Él es compasivo, pero Él también nos ayuda para luchar contra el pecado y tener victoria sobre él. Y su sangre es poderosa para él. Como sacerdote de nuestros hogares, nosotros por la fe debemos constantemente rociarnos de esa sangre, hermano. Constantemente rociarnos. Cada vez que haya una tentación, mira la sangre de Cristo por la fe. Cada vez que venga un momento de flaqueza, mira hacia el Señor Jesucristo, que Él es poderoso para purificar nuestras conciencias de obras muertas. Él es poderoso para hacer eso. Su sangre así lo hizo. Su sangre tiene poder para restaurarnos internamente. De donde emana todo, dice el Señor. De donde emana, del corazón. Ahí está la raíz del asunto. La sangre de lo que se ofrecía en el antiguo pacto no podía hacerlo. Pero la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo lo hace. Y eso es precioso porque hemos visto todo lo que se demanda hacer como sacerdotes en nuestros hogares, irreprensible. Y eso tiene mucho que ver, hermano, tiene mucho que ver con la obra de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Su sangre derramada es la que puede hacer que nosotros seamos esos sacerdotes irreprensibles. Cuando el texto dice que el Señor Jesucristo purifica nuestras conciencias de obras muertas, ahí esa expresión, esa palabra, obras muertas, apunta hacia las obras del pecado. Eso es lo que produce el pecado en nosotros, muerte. Pero el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es poderosa para restaurarnos, ella nos ayuda a vencer todas esas obras muertas. Y es precioso. Yo sé que como hombres cada uno de vosotros tenéis lucha. Yo sé que como hombre cada uno de vosotros necesitáis y lucháis contra el pecado. Si estáis en Cristo, eso debe pasar. Buscáis las cosas de arriba, queréis santificarlo. Y a veces puede ser que las dificultades del hogar, nuestro carácter, las tentaciones externas pueden hacernos por un momento, junto con la influencia de Satanás, hacernos pensar de que
no podemos vencer ese pecado. Pero Él lo venció, hermano. Él tiene poder y con su sangre Él puede purificar nuestra conciencia. Él tiene poder para hacerlo. Amén. Por eso debemos ir como David al Señor. Salmos 51:2. David fue hacia el Señor: lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cada vez que te veas así, hermano, rocíate por la fe con la sangre de Cristo. Pide que te lave, pide que te limpie de todo pecado. Él es poderoso para hacerlo. David era un hombre conforme al corazón de Dios, justificado ante Dios, pero cometió adulterio y asesinó. Él fue capaz de hacer eso. Por eso se sentía sucio, lleno de pecado, y por eso se acercó a Dios, porque necesitaba ser lavado, limpiado de sus pecados. En nuestros hogares podemos ver nuestra conducta y pecados y sentirnos sucios como David cuando fallamos a nuestra familia, pero podemos ir como David a la presencia de Dios por medio de la fe en nuestro gran sumo sacerdote Cristo y ser lavados con su sangre preciosa. Ser lavados con su sangre preciosa. Hermanos, tú necesitas constantemente el Evangelio. Tú necesitas constantemente predicarte el Evangelio, porque es lo que te va a llevar efectivamente a la obediencia. Es lo que te va a llevar efectivamente a la santidad. Es lo que te va a llevar efectivamente a que puedas vivir como un hombre irreprensible. Solamente el poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. En el Evangelio hay poder para que el hombre viva en santidad, para que seamos transformados. Así como Él nos da entrada a la nueva vida, lo necesitamos también para caminar en esta nueva vida. Y damos gracias a Dios que tenemos un gran sumo sacerdote, que no ofreció un sacrificio como los del antiguo pacto, sino que se entregó a sí mismo. Pueden ver eso, hermano, la sangre preciosa, santa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo derramada a nuestro favor. Derramada a nuestro favor, para ayudarnos a caminar en santidad por el poder de su sangre. Amén. Esto nos lleva al tercer punto. Hemos visto que tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Hemos visto un gran sumo sacerdote que purifica nuestros pecados. Y también, tercer característica, Cristo es un gran sumo sacerdote fiel. Cristo es un gran sumo sacerdote fiel. Hebreos 7, 23 al 25. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Él conserva un sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Como lo mencioné hace un momento, el libro de Hebreos siempre está haciendo un contraste para mostrar la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso, el autor está comparando y contrastando, ¿no?, nuevamente el sacerdocio levítico según el orden de Aarón con el gran sumo sacerdote nuestro Señor Jesucristo, con el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que quiero hacer, hermanos, es para que veamos la esperanza que tenemos en Cristo. Es que primero veamos eso, unas diferencias entre uno y el otro, en cuanto a la fidelidad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Vamos a ver el sacerdocio levítico. En primer lugar, el versículo 23 nos enseña que los sacerdotes del antiguo pacto tenían que ser, ¿qué? Muchos. Tenían que ser muchos. Y la razón es esta, porque la muerte les impedía continuar. El oficio de ellos acababa en el momento en el que morían. En el momento en que ellos morían, hasta ahí llegaba su oficio. Por ese motivo era un sacerdocio débil. Por ese motivo era un sacerdocio limitado. Aarón fue sustituido ¿por quién? Por su hijo Eleazar. Eleazar fue sustituido ¿por quién? Por su hijo Finés. Y así sucesivamente. Por eso el autor dice y señala eso, tenían que ser muchos. El énfasis del autor no es decir que, bueno, ellos eran muchos y Cristo es uno solo y eso es lo que lo hace mejor. No, él está mostrando la debilidad del sacerdocio de ellos. Y eso, hermanos, quiero traerlo a que se aplique a nuestra vida, ¿no? Imagínate que tú dependes de la capacidad de una persona para que te acerque a Dios, pero
Sabes que esa persona en cualquier momento se puede enfermar, en cualquier momento puede caer, en cualquier momento le puede dar un infarto y hasta ahí llegó. Imagínate que depende tu relación, tus buenos términos para con Dios de una persona que no va a poder estar siempre para ti. Y eso es lo que quiere señalar él. Él quiere señalar que eran limitados y débiles porque la muerte les impedía continuar. En segundo lugar, del sacerdocio levítico, podemos ver algo que también lo hacía débil y limitado, era que siempre tenían que cambiar, constantemente tenían que cambiar de sacerdotes, constantemente. ¿Y por qué esto lo hace limitado y débil? Por lo siguiente, ¿no? Por un momento en el pueblo de Israel habían hombres fieles, ¿no? Hombres que temían al Señor y que eran buenos sacerdotes y hacían lo que Dios quería con el fin de administrar bien lo que Dios le había dejado y con el fin de bendecir y servir al pueblo, ¿no? Pero por otro lado, cuando morían eso, muchas veces también se introducían falsos sacerdotes. El carácter de ellos variaba. Por un lado habían unos sacerdotes fieles, de repente se levantaban otros que eran infieles. Ese cambio producía muchas veces en el pueblo descontento. Muchas veces el pueblo al mirar, inclusive, ¿no?, esa alteración de sacerdocio producía en ellos descontento. En ese sentido, quiero ver algunos ejemplos de ello, ¿no? Nehemías capítulo 12, versículos 1 al 7 dice: estos son los sacerdotes y los levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Reún, Meremot, Iddo, Gineto, Abías, Mijamín, Maadías, Bilgá, Semaías, Joyarí, Jodaías, Salú, Amot, Hilcías y Jedaías. Estos eran los jefes de los sacerdotes y sus parientes en los días de Jesús. Como ven, eran muchísimos y tenían que serlo así. Este es Nehemías haciendo un relato de los que volvieron del cautiverio babilónico y él está señalando, ¿no?, todos los sacerdotes que volvieron de la cautividad a Jerusalén. Tenían que ser así, gran cantidad, muchísimo. Otra cosa, Primera de Samuel capítulo 2 versículos 12 al 13. Los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían en Silo con todos los israelitas que allí iban. Como ven, hombres también, malos obreros, se introducían en el sacerdocio, se levantaban en el sacerdocio. Hombres indignos, como lo dice el texto, no conocían la costumbre de los sacerdotes. Por eso era débil, constantemente cambiaba y eso traía estas dificultades y problemas. Y hasta que morían ya no podían hacer nada más por el pueblo. Pero ¿qué dice el texto de nuestro gran sumo sacerdote, ¿no? El sacerdocio de Cristo. Pero el sacerdocio de Cristo es inmutable, inmutable. Y por eso permanece para siempre. La muerte no lo pudo contener, hermano. Resucitó al tercer día por el poder del Dios que creó los cielos y la tierra. Esa debilidad en él se acabó. Por eso eran simbología. Solo una representación del acto sacrificial y perfecto de nuestro Señor Jesucristo, quien venció la muerte. Esa debilidad se acabó en el Señor Jesús. ¿Y por qué te menciono esto, hermano? Porque qué precioso es saber, como sacerdotes en nuestros hogares, que fallamos, que pecamos, que no depende de nosotros, sino depende de la fidelidad del Señor. Depende de que Cristo es inmutable y de que por eso Él permanece para siempre. De que nuestro Señor Jesucristo siempre va a estar ahí constantemente intercediendo por nosotros, suplicando y extendiendo oraciones por nosotros. De que la muerte no lo pudo detener y de que Él vive eternamente para interceder por nosotros.
Eso nos debe dar esperanza, gozo y paz saber, hermano, que el santo, el inmaculado, el apartado de los pecadores, el que el Señor llegó a decir, en Él tengo toda mi complacencia, está constantemente en la presencia de Dios, rogando por el bienestar nuestro. Es difícil, hermano, gran responsabilidad ser esposo, pero cuando yo miro y sé que allí está ese gran sumo sacerdote que siempre está intercediendo, wow, hermano, cuánta esperanza me vuelve a dar eso. Es difícil, hermano, porque hay momentos en el cual nosotros no queremos, no podemos más de nuestra fuerza, pero decimos, Él está ahí. Satanás, el acusador, muchas veces nos va a decir, no, mira tu vida, mira esto, pero no depende de eso, no depende de mí, depende de su fidelidad. Cristo es un sacerdote fiel en primer lugar por eso, porque Cristo es inmutable. Y eso señala una característica de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el único que es inmutable, hermano? Solo Dios. Dios es el único que es inmutable. Por el hecho de que Cristo es inmutable, así su sacerdocio es inmutable. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él nunca cambiará, Él permanece para siempre y Él siempre estará ahí intercediendo por nosotros. Siempre, hermano. Quiero señalar algo más para que te dé más esperanza y confianza en cuanto a la fidelidad del sacerdocio de Cristo. Y es que el sacerdocio de Cristo, a diferencia del sacerdocio del antiguo pacto, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo se estableció bajo la base de una promesa. Se estableció bajo la base de una promesa. Y eso es precioso, hermano. Hebreos 7, 20 al 21 dice, y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero Él, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. ¿Tú puedes creer eso, hermano? Dios ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre. Hermano, tienes un sumo sacerdote que constantemente va a interceder. Tienes un sumo sacerdote que estableció su sacerdocio bajo la base de un juramento. Y quien juró fue Dios. Dios miente, no lo hace. Dios no cumple su promesa. No puede. Él siempre las cumple. Él es fiel. Él ha jurado darnos un sumo sacerdote que siempre va a interceder por nosotros. Y en nuestra lucha por buscar ser esos gran sumos sacerdotes en nuestras casas, eso nos debe dar muchísima esperanza. Nos debe dar muchísima esperanza. Él es inmutable, Él es eterno y siempre permanecerá intercediendo por nosotros. Siempre lo hará, hermano. Aun cuando nosotros sintamos que no tenemos fuerzas para orar, qué bendición es saber que hay un gran sumo sacerdote que lo está haciendo por mí. Aun cuando yo sienta flaqueza o cuando sientas flaqueza en tu hogar, qué bendición es saber que siempre hay uno que está pidiendo y suministrando bendiciones para nosotros. ¿Te imaginas? Hay un solo Dios, ¿no?, que creó los cielos y un solo mediador. Él siempre está ahí intercediendo constantemente y su sacerdocio no cambiará. Mira al Señor Jesús, hermano. Mira su fidelidad para que tengas fuerza y busque más del Señor Jesucristo. Siempre va a interceder porque la muerte no pudo vencerlo, pues Jesucristo es la resurrección y la vida. Juan 11:25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera, vivirá. Cristo permanece para siempre porque es Dios. Cristo tiene potestad sobre la vida y la muerte porque es Dios. Y Cristo por eso siempre, perpetuamente estará intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, en la mismísima presencia de nuestro Señor. Y como cuarta característica del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, Cristo es un gran sumo sacerdote que nos puede socorrer en las tentaciones. Cristo es un gran sumo sacerdote que nos puede socorrer en las tentaciones. Hebreos 2:18, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo nos puede socorrer para ayudarnos y dar fuerzas para vivir piadosamente. Cristo puede hacerlo. Es poderoso, dice el texto, para socorrer. Poderoso para hacerlo. Hermanos, todos nosotros tenemos
distintas tentaciones. Vamos a estar expuestos a diferentes tentaciones. Pero eso no significa, hermanos, que debemos ceder ante ellas. Debemos mirar hacia el gran sumo sacerdote y recordar que Él es poderoso para socorrernos en nuestras tentaciones. Tenemos el llamado de ser intachables en nuestros hogares como esposos, porque ese es el carácter que Dios espera de sus sacerdotes. Pero en un mundo donde estamos expuestos a una constante tentación externa, más nuestra lucha contra la carne, nuestra lucha contra el pecado y las dificultades que conllevan nuestra responsabilidad en nuestro hogar, puede ser agobiante y por momentos hacernos sentir que no es posible vivir conforme al estándar de Dios. Pero hay esperanza. Tenemos un sacerdote que es poderoso para socorrernos en la tentación. El mismo Señor Jesucristo venció a Satanás. Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 10 y 11 del mismo capítulo 4 nos dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí ángeles vinieron y le servían. Hermano, qué precioso es ver que el Señor deja este ejemplo de su victoria sobre el tentador para nosotros. Cristo no tenía que mostrar nada. Cristo es Dios. Cristo no tenía que mostrar que Él no peca y que Él siempre va a ser fiel. Él así lo es su naturaleza. Yo pienso, hermanos, que Él dejó esto para nosotros, para que recordemos que Él es poderoso para socorrernos, para recordarnos que Él venció al tentador y que en Él ahora nosotros podemos acudir y recibir fuerza, poder para resistir y soportar la tentación. Él es poderoso para eso. Yo no sé si tu lucha es contra la inmoralidad sexual y eso destruye la irreprensibilidad. Yo no sé si tu lucha es contra la flojera y la apatía o el egoísmo y eso destruye la irreprensibilidad. Pero quiero decirte que hay un Dios poderoso, hay un Cristo poderoso para socorrerte en medio de las tentaciones. Hay tentaciones constantemente en nuestras vidas, pero Él es poderoso para socorrernos. Y la razón, y esto a nosotros nos enseña algo, hermano. Santiago 4:7. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Necesitamos eso, hermano. Reconocer que el Señor Jesús venció la muerte, el pecado, venció al mismísimo tentador y mirar hacia Él, hermano. Hay que ser irreprensible, compasivo. Hay que ser todas esas características que el Señor ha demandado de nosotros ser. Y puede que nosotros al enfrentarnos ante las dificultades de este mundo y nuestras flaquezas, por momentos dudemos, por momentos nos sintamos decaídos, por momentos nos sintamos de capas caídas. Pero Él es poderoso. No luches en tu fuerza, hermano. No luches en el poder de tu carne. Vas a fallar. Pero hay un Cristo que es poderoso para socorrernos en las tentaciones. Hay un Cristo que es poderoso para ayudarnos. Si verdaderamente tú quieres eso, acude a ese socorro. Si verdaderamente deseas luchar contra el pecado, en Él hay poder para hacerlo. No hay excusa, hermano. No podemos decir, no, es que se me pareció una mujer por el frente del camino. Él es poderoso para socorrernos en las tentaciones. No podemos decir, no, es que no sé, hermano, tengo mucha flojera y apatía. Cuando llego a casa, wow, siento, no, hermano, Él es poderoso para socorrernos en las tentaciones. Hermano, es que cuando mi mujer hace algo, wow, sale mi ira. No, hermano, Él es poderoso para socorrernos en las tentaciones. No hay excusa para esto, hermano. En Él hay poder para nosotros tener victoria sobre el pecado. Y lo ha mostrado el Señor. Amén. Y esto nos lleva, para conclusión, al tercer punto. Nuestra responsabilidad. Hemos visto la necesidad de ser restaurados por un gran sumo sacerdote. Hemos visto también las características del gran sumo sacerdote que nos dan esperanza. Y para conclusión, yo quiero terminar con un texto que yo creo que es perfecto para eso. Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Por tanto, porque Él venció la muerte, porque Él es compasivo, porque Él es fiel, porque Él es poderoso para ayudarnos y socorrernos en las tentaciones,
porque Él es misericordioso, porque Él tiene poder en su sangre para ayudarnos en la lucha contra el pecado. Por tanto, por todo eso, hermano, hay esperanza. Acércate con confianza al trono de la gracia. No hay excusa. Mira al Señor Jesús. Mira al Señor Jesús y aférrate a la misericordia del Señor Jesús. Acércate con confianza al Señor Jesucristo. Eso es lo que necesitamos hacer. Hemos visto las grandes cosas a través del libro que hemos venido estudiando de lo que debemos de ser. Pero hermanos, se resume en esto. Acércate con confianza. ¿Quieres ver victoria? ¿Quieres ver transformación en tu vida? ¿Quieres ver que tu hogar sea un modelo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Es tu verdadero deseo? Esto es lo que hay que hacer. Acércate con confianza al trono de la gracia. Ahí está Él siempre intercediendo. Ahí está Él siempre misericordioso y compasivo. Ahí está nuestro gran sumo sacerdote, intachable, perfecto, santo. Dios está plenamente complacido con Él y Él está totalmente dispuesto a ayudarnos. Por tanto, hermano, acércate con confianza. Esto es un llamado a la oración, hermano. Esto es un llamado a buscar en un corazón humilde y en un corazón desesperado al Señor por ayuda oportuna. Y eso es precioso, hermano. Llévate esto, que hay esperanza en nuestro gran sumo sacerdote y que mirándolo a Él, concentrando nuestros ojos en Él, podremos llegar a hacer lo que Dios espera para nosotros. Amén. Es todo, hermano. Padre Señor.